entre ellos Miachem. Más de 15.000 menores de edad han sido detenidos solamente en el primer semestre de este año. La mayor parte de ellos en medio de delitos violentos como robo de vehículos y asaltos. Una cifra que genera preocupación, más aún cuando es conocido que muchas bandas los utilizan por la baja penalidad que podrían tener ante un eventual juicio. ¿Qué indica este fenómeno y el testimonio de algunas víctimas de estos infractores de ley en el informe de Fernanda Soto y Efraín Leiva? Yo vi que venían 3 cabros caminando por la cuadra, no me fijé realmente y yo moví el auto medio metro para adelante para que ellos pudieran pasar por la vereda. Y lo siguiente que sé es que hay alguien que se subió por el lado del copiloto y me comienza a pegar, me pegan primero en la nariz y yo ahí cuando me pegaron en la nariz bajé la cabeza y entonces los restos de los golpes me llegaron en la parte de arriba del cráneo. Llegaron al toque, mira. 3. Entra mi hija corriendo y nos dice, al papá le están haciendo un portonazo. Y bueno, yo no soy muy tranquilita, entonces salí inmediatamente dispuesta a pelearme con quien fuera necesario. Y lo alcancé a ver a un tipo que empezó a avanzar por acá por el patio con una pistola en la mano que me apuntó. Y los niños venían detrás mío saliendo, entonces yo inmediatamente los metí a todos y les cerré la puerta. Con el dolor de mi alma, porque mi marido obviamente estaba afuera y yo lo veía que estaba ahí, que le estaban otros 2 adentro del auto pegando. Momentos de terror sin saber qué hacer, cómo reaccionar y lo peor de todo, enfrentar la incertidumbre ante algo que puede acabar de la peor manera. Es que los desenlaces de estas historias muchas veces son fatales. Afortunadamente en este caso no fue así, aunque cueste normalizar que hoy por hoy hay que dar las gracias por, entre comillas, solo recibir golpes. No me pudieron quitar el cinturón, no me pudieron bajar y con los vecinos saliendo, toda la gente haciendo ruido, la reacción que fue muy rápida de toda la comunidad, salieron corriendo. Y yo no pensé mucho realmente en ese momento. A mí esas cosas que uno actúa y no piensa, no era muy, digamos, prudente salir persiguiéndolos. Entonces, pero yo puse contacto al auto y salí persiguiéndolos. Una reacción temeraria, pero que fue apoyada por muchos vecinos que salieron a la calle tras los ladrones. Luego, la oportuna llegada de la Seguridad Municipal de Providencia y el resultado, los delincuentes retenidos hasta el arribo de carabineros. Ahí lograron determinar las edades de quienes fueron los protagonistas de este violento intento de asalto. Le pidieron a mi hija, que era la que abrió y vio a los tipos ahí, que fuera a reconocer al otro que lo habían agarrado. Y finalmente a los 3 los agarraron y eran puros menores de edad. A mí lo que me llama la atención es que no me dieron palabra, no me dijeron nada. O sea, lo primero que ocurrió es que me pegaron. Es el relato de la violencia, de los minutos de terror que vivió esta familia en la puerta de su propia casa cuando Alejandro regresaba luego de recoger a su hija en el gimnasio. Uno más, dirá usted, de los innumerables portonazos protagonizados por menores de edad, esta vez frustrados sí, pero más allá del hecho, este caso es síntoma de un problema que no solo preocupa a las víctimas, sino también a las autoridades. Cada vez hay más jóvenes implicados en delitos violentos, y es que solo en el primer semestre de este año, según cifras del Ministerio Público, más de 15.000 menores de edad fueron detenidos tras verse de una u otra forma involucrados en un hecho delictual, más de 4.000 de ellos en la región metropolitana. El adolescente, el joven, recurre también a la violencia como una forma de poder conseguir validación en ese proceso de identificación que tienen los adolescentes. Y eso, en la estructura de una banda criminal, es muy útil para las estrategias delictivas.
A juicio de este experto, el que cada vez haya más menores de edad involucrados en delitos tiene que ver con la utilización y la vulneración de sus derechos por parte de adultos. Razones hay varias, una de ellas es que ninguna familia denunciaría a una banda delictual si uno de sus integrantes es miembro de su núcleo, por ejemplo, un patrón de organización criminal importado. Las bandas internacionales, por ejemplo, utilizan el involucramiento delictivo de niños y jóvenes como una herramienta para romper la cohesión social, para trasladar el costo punitivo de sus acciones más violentas hacia aquel que tiene menos sanción, por así decirlo, porque el legislador ha establecido un régimen distinto, que es la ley penal adolescente. Y muchos de esos niños también, cuando tienen menos de 14 años, son inimputables, es decir, invisibles al sistema. Antes de la pandemia, las cifras en materia de adolescentes que ingresaban al sistema y las cifras de delitos que cometían los adolescentes iba en un constante retroceso. Sin embargo, en el último tiempo estas cifras se han ido incrementando. Una de las comunas con mayor cantidad de adolescentes detenidos en delitos es Providencia. De hecho, el portonazo a Alejandro Roth fue en esa comuna. Hechos que han obligado al municipio a redoblar la seguridad y los patrullajes tanto de día como de noche. El año pasado, en total, detuvimos como 850 delincuentes, de los cuales 53 eran menores. Ahora ya son 90 menores. O sea, esto está creciendo. Y lo que vemos continuamente es que los menores son brutalmente agresivos, violentos. Acompañamos a los patrulleros municipales a una ronda nocturna en la comuna. A los pocos minutos de comenzar llegó el primer llamado por la radio. Un intento de encerrón a una mujer. Rápidamente nos dirigimos al lugar señalado. Ahí estaba la víctima, a quien no lograron arrebatarle el vehículo porque los asaltantes no supieron encenderlo. Huyeron con el celular de la mujer, quien entregó datos importantes sobre los autores. Yo venía por la calle, delante mío venía un auto Morning sin patente, me tocó luz roja y se paró delante mío, y al lado mío se paró un auto blanco donde se bajó un hombre y una mujer. Y con el tipo con una pistola, me puso la pistola porque venía con el vidrio un poco abajo, me puso la pistola en la cabeza y me dijo que me bajara y que le pasara las llaves. 17, 20 años. Si bien los asaltantes no lograron su objetivo debido aparentemente a su inexperiencia al conducir, Fabiola enfrentó una situación violenta y traumática, por lo que debió ser escoltada hasta su casa por un equipo de seguridad de Providencia. Probablemente el miedo perdurará en ella por mucho tiempo. Claro, son más violentos porque ellos saben que cuentan con el hecho de que son menores de edad. Entonces, en muchos casos ellos ven que no tienen nada que perder y reaccionan de una manera totalmente violenta. Los jóvenes muchas veces no miden las consecuencias de sus actos y se ingresan a un mundo delictual donde las conductas agresivas son valoradas positivamente, ya que permiten escalar en la jerarquía criminal. La situación es grave y preocupante. Menores de edad vulnerados por adultos que los inducen a delinquir, subsanando por esta vía carencias económicas y sociales, y un Estado que no logra implementar políticas eficientes para enfrentar el fenómeno crean las condiciones para una crisis. Lo que tenemos que tratar de evitar a toda costa es que dejen de ir al colegio y se conviertan en soldados del narcotráfico o en jóvenes delincuentes. El otro tema también que tenemos que hacer es la rehabilitación. Cuando ya han caído de alguna manera detenidos por cometer delitos, ¿cómo hacemos una buena rehabilitación, cosa que no se está haciendo? Los niños aprenden en la escuela a cumplir normas, a relacionarse con otros. Cuando el niño es excluido del sistema escolar, empieza a desarrollar también conductas antisociales. Y la pandemia potenció la deserción escolar. La discusión llegó a tal punto que en los últimos días el senador Pedro Araya revivió una vieja propuesta, presentó una reforma para sancionar con cárcel a menores de edad desde los 16 años. Es decir, para los menores de 16 y 17 años que cometen los delitos más graves, como por ejemplo el homicidio, el secuestro, la violación, el robo con violencia, no se les aplique la ley de responsabilidad penal adolescente y en este caso sean juzgados como adultos. Frente a esta reforma que causó polémica, la pregunta es: ¿por qué juzgar a un menor de edad como si fuera un adulto?
En este caso se trata de los delitos más graves, es un catálogo acotado de delitos, se trata de jóvenes que son altamente infractores de la ley, que probablemente el sistema no logró su resocialización. Y lo que buscamos a partir de esta norma es decirle a estos jóvenes, ojo que se acaba los beneficios que tiene la ley de responsabilidad penal adolescente, es decir, se acaba la posibilidad de que tengan una pena mínima, de que no vayan a la cárcel. Pero en enero de este año el Congreso aprobó la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que apunta a crear mecanismos para cortar la carrera delictiva de jóvenes infractores de ley. Desde la Defensoría de la Niñez enfatizan que es ahí donde se deben poner los esfuerzos. De los más de 15.000 menores detenidos el primer semestre de este año, sobre 6.000 estaban en el rango etario de entre 14 y 15 años y casi 10.000 entre los 16 y 17. Los adolescentes que cometen delitos deben responder penalmente, pero que la respuesta que el Estado debe entregar debe generar un esfuerzo adicional, que es justamente esta idea de establecer mecanismos de reinserción efectivas, establecer mecanismos de preparación para la vida independiente y generar mecanismos que permitan que estos adolescentes no vuelvan a delinquir una vez que han pasado por el sistema penal. Y también es válida la pregunta respecto a la efectividad real de encarcelar a menores de edad, considerando cómo funciona el sistema penitenciario que muchos califican como una verdadera escuela del delito. Algo que según el senador Araya también ocurriría en actuales centros de internación provisoria. Muchos de estos jóvenes infractores que son con un perfil altamente violento, que son reincidentes de delito, se juntan con jóvenes que probablemente son primerizos al momento de cometer un delito. Entonces tampoco se produce esa segregación. Una polémica propuesta que muchos califican de populismo penal. Encarcelar a menores de edad de 16 años con adultos en nuestro sistema penitenciario sobrepoblado imposibilita también su segregación, lo que no solo los expondría a abusos, sino que dificultaría aún más su eventual rehabilitación. Si tratamos a la población penal adolescente de la misma forma sin tener esas consideraciones, por ejemplo, solamente poniendo foco en el tipo de delito que comete y no considerando los factores de riesgo que están a la base, lo que vamos a estar haciendo es consolidar esta trayectoria criminal. Y por eso que es tan importante el poder identificar cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y sobre esa base establecer un plan de trabajo y que las condenas consideren esos perfiles y ese plan de tratamiento que debe tener precisamente para restablecer las condiciones o los factores protectores que reduzcan estos factores de riesgo que están presentes. Me parece razonable cárcel a los 16 años. A los 16 años ya saben perfectamente lo que están haciendo. El tema es que hagámonos también cargo de esos jóvenes que a lo mejor tienen familias totalmente disfuncionales, en que a lo mejor el papá o la mamá o ambos están metidos en la droga o en el alcohol, en que no han recibido ningún tipo de cariño. O sea, la verdad es que tiene que ser las tres cosas juntas, no solamente cárcel. Eso no sirve de nada. Pero volvamos a las víctimas, a Alejandro particularmente. Es que más allá de la edad de sus agresores, el trauma que quedó tras este delito ocurrido hace ya 3 meses sigue hasta el día de hoy. Desafortunadamente miro a la gente cuando va por la calle o cuando pasan por acá por la calle y los miro con cara de ¿y este será alguien que me va a asaltar o no me va a asaltar? Y es un poco injusto de estar mirando a la gente con cara de desconfianza. Por eso mismo le preguntamos a él y a su esposa qué esperan de este proceso judicial que continúa adelante y sobre todo sobre sus atacantes, todos menores de edad. Son adolescentes, son cabros que han vivido una vida probablemente bastante dura en muchas situaciones. Yo no creo que hayan tenido muchas oportunidades y si tuvieron alguna oportunidad, la situación de su vida tampoco les permite tomarla. A mí, honestamente, me encantaría pensar que se pueden rehabilitar, ¿me entiendes? Me encantaría pensar que hay un lugar donde se los puede llevar y donde a ellos se les puede hacer algún tipo de reinserción. El de 15 años era un chico que era primera vez, por lo menos que lo agarraban, según lo que dijo él, primera vez que se metía en una cosa así. Y yo creo que puede haber quedado tan asustado con todo lo que pasó que en una de esas todavía él tiene alguna posibilidad. Reinserción, oportunidades, prevención y rehabilitación. Palabras que se repiten cada vez que se plantea esta problemática de menores de edad delinquiendo. Lo importante es que de una vez por todas el sistema actúe y cumpla porque probablemente con muchos adolescentes infractores de ley aún estemos a tiempo.